Después de tantos años, y tenemos que decir tantos años perdidos, porque se hicieron cosas, pero fueron muy pocas cosas. Podríamos haber tenido muchísimos más logros. El desarrollo y el potencial que este país tiene es increíble. Nosotros mismos no nos damos cuenta de ese potencial. Primero porque tenemos capacidades humanas, porque somos muy buenos intelectualmente, porque somos de buena entraña, porque nos formamos bien en nuestra familia, porque tuvimos la particularidad de que nos formamos de muchísimas familias, fue un conglomerado de inmigrantes y se mezclaron culturas, pero esas culturas dejaron todo este legado que hoy lo conformamos nosotros. Cada uno de nosotros tiene el recuerdo en su casa de que había que trabajar y que había que producir lo que teníamos que comer. Y teníamos que dejar algo para que nuestros hijos el día de mañana fuesen mejor que nosotros. Y de eso se trata, es de ser mejor que nosotros. Pero también nos formaron en que no podíamos robar, en que teníamos que ser humildes, en que teníamos que ser educados y respetuosos. Y a todos eso nos pasó desde chicos. Pero hay algunos que se ve que se olvidaron de eso. Y desaprovecharon el tiempo. Y así es como empezaron las políticas, esas malas políticas. Los funcionarios y los políticos están totalmente descreídos en esos funcionarios y en esos políticos, porque se fueron perpetuando en el poder, porque se fueron acomodando, porque fueron cambiando de bandera sin importarle qué o cómo, sino es posicionarse individualmente. Y ese es el cambio en que nosotros quisimos dar estos años atrás. Había hecho una promesa yo en algún momento de que no iba a participar en política, sobre todo se la había hecho mi padre en lo que era la política universitaria, en aquellos terribles años donde había subversión, extremismo, y fue tremenda la dictadura. Y muchísimos de mis amigos desaparecieron, pero era una guerra, porque hice el servicio militar en una comprensión y había un grupo al que preparaban para ir a luchar a Tucumán contra la guerrilla, como la que se vivió en otros países de Latinoamérica. Pero tampoco se lo explican bien eso a los jóvenes. Pero es lo que hemos vivido. Pero queremos que sea diferente, no queremos volver más al pasado. Afortunadamente, Ricardo Alfonsín nos devolvió la democracia, pero porque lo apoyamos todo este grupo de gente que quería que hubiese una Argentina diferente. Ese gran defensor de la democracia es el que nos ha promovido a nosotros a estar acá. Y las distintas vicisitudes que hemos vivido a través de los distintos gobiernos, con todas las crisis, pero no quieran hacernos creer que las crisis las vamos heredando, se fueron generando por malas políticas, porque no hubo una política a largo plazo. Estaba charlando hace uno o 2 días con uno de los candidatos, porque la otra cosa es honorable la lista que tenemos de candidatos. Porque tampoco cualquiera se puede acercar a conformar una lista. Tienen que ser personas honorables. Y charlaba con uno de ellos y me dice, mira, ahí me están preguntando de alguna institución si en agenda 2020, 2030. No, nosotros pensamos mucho más allá que eso. Tenemos que pensar en el 2040, en el 2050, porque tienen que ser políticas a futuro. Los cambios tienen que ser profundos, pero tienen que durar muchísimo tiempo. ¿Y qué es lo que me movió a mí a participar en política? Justamente es que hay que ocuparse, que hay que poner el pie para desplazar a aquellas que son malos políticos, que son malas personas, que han hecho de la política la corrupción pura y el robo puro. Y tenemos algunos ejemplos en algunas provincias donde roban algunos pocos, pero en este país robaba desde el que estaba arriba fortunas, pero también robaban al que estaba abajo, porque se llevaban la lapicera a la casa. Se llevaban los cuadernos a la casa.
Y no puede ser que nosotros, teniendo el país que tenemos, y esto nos lo decían cuando uno viaja al extranjero, entonces es imposible que ustedes tienen el país que tienen, con la riqueza que tienen, siendo un poco más de 40 millones de habitantes, estén en la situación en que está. Endeudados, produciendo mal, con idas y venidas. Un día iba viajando y tenía que vender Hacienda y se cerró la exportación de Hacienda. Y otro día nos encontramos con la 125. Y estuvimos 4 meses sin poder hacer ningún tipo de negocio. Y en otro momento nace mi nieta y al otro día desplazan de un sanatorio privado todo un cuarto piso, desalojan a todo el mundo y nace Néstor Iván, el nieto de nuestra expresidenta. ¿Por qué avasallarnos? Si somos todos iguales, lo nuestro no es una función, es un trabajo, nos eligieron para trabajar, para estar el tiempo que tenemos que estar. Pero yo no soy más que nadie, ni ninguno de los que está aquí. Estos candidatos son más que nadie, somos iguales. Si tenemos que ir al supermercado a comprar, si tenemos que ir a caminar por la calle, si tenemos que usar un vehículo que no es nuestro, lo tenemos que cuidar como si fuese nuestro. No tenemos propiedad sobre los bienes del Estado. Los bienes del Estado son del pueblo, son del Estado, y el Estado lo que tiene que hacer es acompañar, dar los servicios que corresponden a todos los vecinos, acompañar las instituciones, pero fundamentalmente acompañar el desarrollo. Que no nos digan que volvamos al Villegas del pasado. Si el Villegas del pasado es el que nos frena, el que no nos deja avanzar, el que no nos deja crecer. Hoy recibo 3 llamados telefónicos y son propuestas para cada día y cada institución esté mejor. Y podemos hablar de obras públicas. Y les puedo asegurar que hemos hecho más en estos 3 años y medio que en 20 años atrás. Pero las podemos contabilizar a las obras. Y esto es porque nos ha motivado a trabajar y no nos perdimos con 2 años de inundación en tapar los problemas que nos traía o nos dejaba la inundación. Porque a pesar de eso seguíamos trabajando. Y de eso se trata, de continuar trabajando, pero lo importante es tener un equipo de trabajo, al cual estoy tremendamente agradecido. Y eso es lo que nos motiva a continuar un periodo más. Un equipo con una fortaleza tremenda, que se ha pasado noches enteras sin dormir. Pero recalco, se hace con trabajo, porque no es cuestión de agarrar un auto, viajar a la provincia de Buenos Aires, ir a tomar café, ir a almorzar, cenar. No, hay que golpear puertas, estar todo el día. Pero no solo golpear puertas. Tenemos que pelearnos con eso. Si ustedes me preguntan, recuerdo hoy, la reunión que tuvimos más crítica fue la semana que estaba para romperse las defensas. Viajamos con el secretario de Pública, con Daniel, y con José, que, bueno, José está pasando un problema de salud, hicieron una pequeña intervención, un procedimiento hoy, seguramente va a ser operado mañana, pero creemos que va a andar muy bien. Y estuvimos con ellos allí y dimos la cara ante todo lo que teníamos que estar. Y en ese momento yo debía participar de un viaje a Estados Unidos en un grupo de trabajo con otros intendentes y otros productores. Y desistí de ello, porque se trata de trabajar. Se trata de trabajar, y cuando uno pone un objetivo y tiene un proyecto, ese proyecto tiene que ser desarrollado de una determinada manera. José ese día volvía con la presión por las nubes, la pasamos mal, pero los resultados están. No obstante eso, seguíamos con los proyectos y la planificación que teníamos para desarrollar en General Villegas. Y nos costó pelea entre nosotros. He discutido con el jefe de gabinete, porque no estaba de acuerdo en que desarrollásemos algunas cosas en el aeródromo y en el aeroclub.
Sin embargo, se recuperó el aeródromo, se recuperó el aeroclub, y eso es colaborando entre instituciones porque lo hacemos entre todos, no lo puede hacer el Estado solo. Lo hace la institución, la gente que apoya, los ayuda, los amigos. De obras públicas, pero hemos avanzado tremendamente porque nunca se nos fue de la cabeza que nosotros teníamos que tener gas en General Villegas. Fueron promesas todo el tiempo, se dejó el dinero para que se hicieran las obras de gas y se transformaron en pavimento. 4 municipios estaban en ello. Finalmente, gracias a las políticas, porque son así, que nos pesan a todos y nos duelen a todos, y a algunos muchos más, y a esos que más les duele y que no pueden hay que ayudarlos, es el aumento de las tarifas. Pero el aumento de las tarifas eléctricas permitió que venga el gas a General Villegas, porque el problema era de dónde conseguíamos los fondos. Decían, si conseguís los fondos, nosotros los firmamos. Bueno, los fondos hoy los aporta la empresa privada, que nos eligió por haber sido muy perseverantes en las peticiones. Y el mes que viene van a empezar las obras, porque ya están prácticamente casi todos los caños descargados. Y para el desarrollo de una comunidad y de una localidad, el gas es fundamental, pero también el agua. Y el agua también fue así. Recuerdo, y estoy seguro que ustedes también, que en algún momento se paseó una planta de ósmosis con una caravana. Nunca la vimos funcionar. Creo que ninguno de ustedes la vio funcionar. Hoy, trabajando con la empresa, hay una planta de ósmosis que van a hacer las pruebas a fin de este mes. Ahora, en unos próximos días. Podemos hablar de gas en Villegas. ¿Y sabe por qué lo traigo a la memoria? Porque mi madre en algún momento, quería yo traerla a vivir aquí, todavía tiene su casa, y me dice, no hijo, hasta que no tengan gas y agua yo no voy a Villegas. ¿Y saben qué? La primera vez que estábamos charlando en una guardia y que sale la oportunidad de venirnos a trabajar a Villegas, esto hace muchísimos años, mi respuesta fue, no, ese lugar tiene agua salada, no voy. ¿Cómo lo conocés? Sí, le digo. Mis abuelos, le digo, eran de ese lugar. Tengo familia y tengo todo. Sin embargo, acá estoy. Pero estoy por un tema de raíces y porque había que traer gas y agua. Pero también la energía es importante. Y se van dando las condiciones, afortunadamente, porque también van cambiando las condiciones en nación y en provincia, para poder tener energía. Y va a venir de Diamante, la zona de Mendoza, el sur de Mendoza, hasta Charlone, 500 kilowatts. Y hay energía que muy pronto la van a tener en Banderaló, creo que va a ser ahora en estas próximas semanas. El cordón que viene de Henderson y de Pehuajó. Y con eso va a completar un ciclo que todavía nosotros queremos ir por más porque estamos trabajando también con energías renovables. Y se trata de trabajar en conjunto, porque hay empresas privadas que han hecho enormes aportes para poder desarrollarlas. Hay una empresa que la va a hacer a mitad de camino, que tiene un emprendimiento muy muy grande. Hay una inversión de más de 20 millones de dólares allí. Va a producir 1.2 mega con biomasa. Y hay producción de porcinos y de bovinos con una planta. Y ellos van a llevar energía a ese lugar. Y hablando con las empresas de energía que nos aportan a nosotros, la van a trasladar y hacer el camino que corresponde para poder hacerla llegar a Villa Sauce. Y lo único que nos quedaría es completar un anillo. Justamente para decir que tenemos energía por 20, 25 o 30 años. Y de eso se trata el plan, de pensar de acá 20, 25, 30 años. Y nos pasó lo mismo con las rutas. Nos enteramos que se hacía la autopista desde Buenos Aires hasta Junín. Afortunadamente trabajamos muy en conjunto con los otros intendentes. Tengo una excelente relación con Natalio Latanzi de Rufino. Empezamos a participar de todas las reuniones y las asambleas.
autopista de Rosario a Rufino. Iba a haber una ruta segura entre Rufino y Bahía Blanca. Y después se desiste. ¿Pero por qué? Porque con esos proyectos y esas participaciones públicos-privadas, por eso os digo, se trata de hacerlo todos juntos, si no es muy difícil que el Estado solo pueda, conseguimos que en una asamblea pública hacer constar en actas que tenían una necesidad para General Villegas, que entre Rufino y General Villegas hubiese una ruta segura. Este partido tiene un enorme potencial en producción y todos ustedes saben y conocen la cantidad de camiones que se movilizan, porque el cereal no hay otra manera de movilizarlo hoy que no sea esa, hasta que podamos algún día, y espero que así sea, por eso hay políticas a futuro y a muy largo plazo, es de recuperar los ferrocarriles. Entonces conseguimos que la ruta 33 entre General Villegas y Rufino sea una ruta segura. No solo nos lo confirmamos cuando estuvo el ministro Guillermo Dietrich el otro día, sino que ya se ven las obras, ya están trabajando. Y era una ruta donde morían muchísimas personas y donde había un accidente cada semana. 3, 4, 5 accidentes, a veces hasta en el mismo día. Y hoy ya escuchamos, afortunadamente, que hay menos accidentes. Y de eso se trata, de ir en conjunto para poder estar nosotros más seguros. Pero para eso tenemos que tener rutas. Las inundaciones nos llevaron los caminos rurales y nos los destruyeron. La verdad que el secretario de Obras Públicas y el director vial hay que agradecerle, y a todo el equipo que trabajó, porque viajando conmigo recibía entre 60 y 100 llamadas diarias. Y los llamaban todos los delegados porque era a quien debían dirigirse. Y para poder arreglar los caminos no teníamos maquinarias, porque era lo que habíamos recibido. Pagábamos 160, 170 seguros de vehículos y andaban 70. Y teníamos que recomponer esos caminos rurales en esa situación complicadísima, porque ustedes las fotos las han visto, que el agua les llegaba en algunos caminos bajando, eran camiones con los carros de leche y se bajaban y les llegaban hasta el pecho. Y esa era una situación que era tremenda. Y hoy lo pensamos y fue a principios del año pasado, o el otro año, hace muy poco. Hicimos un trabajo de resiliencia, pero justamente porque había proyectos. Se recuperó el plan director vial, recuperamos la cantidad de maquinaria automotores, pedimos a la provincia que nos permitiera un endeudamiento con el Banco Provincia, y de esa manera recompusimos así parte de la maquinaria. Pero después fuimos por más. Y fuimos por más porque teníamos que reponernos, debíamos pedir un adelanto de coparticipación, y de eso se trata la administración. Es de gastar en lo que hay que gastar, de ser muy cuidadoso como ustedes lo hacen en su casa, y nosotros tenemos que hacer lo propio, y fundamentalmente de recuperarnos para poder desarrollarnos, para poder sacar la producción. Hoy, más del 50%, diría casi el 60% de los caminos rurales están recuperados. Donde había meses, años, diría, en algunos de ellos que no pasaba una máquina. Y así pudimos recuperar el parque vial, pero falta mucho. Eso es el 45%, el 50%. Y fue lo que ustedes vieron, porque cuando uno no lo ve juntos, no se da cuenta de lo que tiene, y a veces no nos damos cuenta tampoco de lo que no hemos hecho. Y muchos nos dicen, ustedes no comunican, ustedes no informan. A veces no sé si hace falta tanto hablar, sino que más que hablar hay que hacer. Y aparte de hacer hay que estar, porque cuando estaba gente sufriendo con esos caminos y no podía sacar esa producción, o aquel que menos tiene, o aquel que estaba en el barrio inundado y estaban las chicas de desarrollo social ahí al lado de ellos, junto con los bomberos, y vinimos con los NIMOC, y andábamos arriba de los muñecos evacuando gente de los campos. También, porque había que estar, pero después hay que hacer, porque tenemos que reparar los caminos. Y hoy diríamos que estamos en una situación mejor. Por eso necesitamos 4 años más.
para poder terminarlos, porque ahora hay 2 pueblos que tienen accesos y esos accesos no se van a cortar en una inundación como la que tuvimos o con lluvias intensas. Y a pesar de que están hechos, deben ser mejorados en algún sector. Y ahí tenemos que estar, porque eso le trae dificultades. Pero todavía falta trabajar en 2 localidades más, que también tienen acceso de tierra. Y hay otros pueblos que tienen sus accesos de pavimento, que decir, bueno, tienen acceso de pavimento, pero están totalmente destruidos. Y también tienen que ser reparados. Y tenemos que modernizarnos. Y así es que hay muchísimos lugares luz LED. Me dice el ministro Guillermo Dietrich, pero tienen muchas LED ustedes. Claro, hizo el vuelo nocturno y vio las plazas que estaban encendidas, y vio los ingresos y los corredores, y seguramente ha visto algunos de los pueblos. Y cada uno de los pueblos también va trabajando en esa línea, porque se trata de que todos progresemos. Pero no es solo el progreso, a futuro es ahorro. Porque no es cuestión de poner palitos con luces, y que es mucho más costoso eso que lo que tenemos. Y al mismo tiempo, dar las obras de infraestructura que se necesitan, como hacer un tercer colector cloacal, para que después de ese barrio puedan ser conectadas las cloacas fácilmente. Y eso se entierra, no se ve y se olvidan. O pedir por la realización de un canal, o atravesar un canal que es de desagüe de la ciudad y de cloacas por debajo de la ruta para que ya quede hecho. Y de trabajar con la empresa porque la planta depuradora no funcionaba y hoy funciona. Se trata de ir trabajando todos juntos en esa línea. Pero también tenemos que mejorar a los vecinos, porque hay vecinos de los barrios que llueve y no pueden salir. Y así pasó en el barrio del Ciclón. Y se trabajó en un proyecto arduamente, por eso destaco la función del equipo, más de 8 meses. Les puedo asegurar que viajaban 2-3 veces por mes sobre un trabajo que ya se había realizado en General Villegas, y así como bajaron los fondos para poder realizar la obra que ustedes hoy pueden, no les digo ver, pueden admirar en el barrio del Ciclón, porque es una obra de cloacas, de pavimentos, de las plazas, los paseos públicos. Y esa gente que antes no podía salir por el barro con su bicicleta, hoy está caminando sobre el pavimento. Y hay otras obras que se pueden dar de la misma manera en otros barrios. Y así tenemos que ir reparando todos, porque hay otros barrios, como el barrio de Cardales, La Trocha, el Chaparral, todos esos barrios están todos con inconvenientes. Cuando llegamos, la primera vuelta que doy con Didi, que era el primer secretario de Obras Públicas que tuvimos, ¿qué vamos a hacer con este barrio que era la Quinta Migliori? Didi, ingeniero, nos ve y me dice, mira, tenemos que intubar acá, intubar allá. Digo, mira, están construyendo las casas por debajo del nivel. Así que era hacer cordón cuneta como para darle una cota y de ahí comenzar. Y es un barrio que se está transformando. Pero también otro problema eran las irregularidades que teníamos en los terrenos. Porque no eran propietarios, porque habían sido otorgados sin las ordenanzas correspondientes. Y todo eso también había que ordenarlo. Y había que ordenar nuestro municipio, nuestra parte interna, había que ordenarnos administrativamente. Porque también capacitamos a los empleados municipales y empoderamos a los empleados municipales para que traten a los vecinos y trabajen para y por los vecinos de otra manera. Y recibimos una cantidad enorme de empleados municipales. Estamos sobrepasados en el número. Y cuando teníamos las reuniones con economía, ¿cómo vas a hacer? Pero no podíamos echar 300, 400 personas. Entonces, es decir, trabajando en función de gradualismo, pero no tanto gradualismo en algunos aspectos, pero ser muy cuidadosos con la administración. Y de eso se ocupó este equipo de trabajo. De salir adelante en esas circunstancias que eran tremendamente adversas. Pensando en este municipio, y había estado en el Consejo Deliberante,
que como concejales no teníamos mucho acceso en ese momento a ver cómo estaban las cuentas en la realidad dentro del Ejecutivo. No había manera. Y pedíamos rendiciones de cuenta y no nos podíamos enterar. Y así digo un día que se podían hacer 100 casas, porque las había visto que se podían hacer en San Luis con un ciclo o en otro lugar o en Trenquelauquen, pero acá parecía imposible y nos dimos contra la pared. No las podíamos hacer ni por el municipio, no podíamos terminar ni las que teníamos por el Instituto de Previsión de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, ni tampoco las podíamos sacar por el Ministerio del Interior de Nación, que era el que se ocupaba. Entonces se hizo muy complicado esa situación, pero le pasó no solo a nosotros, le pasó a todos los intendentes. 120 casas en Chacabuco, 170 en Olavarría, 150 y pico en Bragado, 70 y pico casas en La Madrid, porque esa era la provincia de Buenos Aires. La corrupción pura. Hoy el Pata Medina está preso. No me daba cuenta, porque me las ofrecían a las viviendas, Podíamos traer 50 viviendas y 150 más, en un abrir y cerrar de ojos. Pero había que firmar papeles y poner los nombres de las empresas para que pasaran por el Consejo Deliberante. Y esa era la provincia de Buenos Aires, estoy seguro que la Nación también. Y eso era corrupción pura. Y viajamos 4 veces. En un momento me acompañó alguien del área que no tenía nada que ver. Y le digo, mira, vos fijate de qué se trata, ¿no? Y nos ofrecían, van a estar en campaña ustedes, porque eso es lo que hacían todo el tiempo. Por eso les agradezco que ustedes nos acompañen y que estén presentes en esto, porque este es el cambio. Se trata de no robar, de no dejarse corromper, de no participar en esas tranzas y de ser derechos, de hacer lo que tenemos que hacer cada día y de estar un tiempo, que son 4 años, hoy pedimos 4 años más porque nos quedan muchísimas cosas para hacer. No pensaban que eran tanto, eso hasta hace 3, 4 meses, y no es que me hayan convencido, hay que decir, sí, hay muchísimo por hacer por General Villegas. Fundamentalmente esas grandes obras de infraestructura que nos hacen falta, porque hay que continuar con la planificación y con el desarrollo. Pues si no vamos para cualquier lado. Se entregaron terrenos sobre unas plazas y no hay vuelta atrás, porque cuando se hizo hace mucho tiempo no se pueden mover. Usurpan plazas. ¿Por qué? Porque se hacía antes. ¿Qué son? ¿Derechos adquiridos? No. Respetemos las normas, cumplamos las normas, respetemos las leyes están, y hagamos las ordenanzas que tenemos que hacer. Y para eso hemos trabajado muchísimo con el Consejo Deliberante, que no nos ha sido tan fácil. Hemos tenido algunas palabras entre nosotros, del mismo equipo, con los otros bloques, con los bloques contrarios, pero de eso se trata. Hemos podido avanzar, no a lo mejor en la manera en que hemos querido, pero hemos avanzado, porque han salido muchísimas ordenanzas. Antes no las podíamos sacar. Eran levantar la mano y bajar la mano. Levantar la mano y bajar la mano. Y de la oposición a pelear y a luchar, pero nada, sin respuesta. Nosotros les abrimos las puertas, los escuchamos a todos, hablamos con todos. Y también se trata de eso. El vecino que viene y trae un aporte que puede ser significativo, importante para la sociedad y para la ciudad, hay que trabajarlo en consenso. Y lo trabajamos con las instituciones. Y si hablamos de las instituciones, lo que ha hecho este equipo, este gobierno y este frente, fundamentalmente, es fortalecer las instituciones. Las instituciones estaban desaparecidas. Instituciones centenarias que podían ir a remate. Habían perdido sus personerías jurídicas. Y del municipio están trabajando en un área para poder tener o recuperar las personerías jurídicas. Pero hay instituciones que les va a costar y van a tener que ser dadas de baja y rehacer los trámites, porque los perdieron. Porque se trató de eso, 20 años cooptando instituciones. Las instituciones son propias, son entidades propias, que lo que tiene que hacer el Estado es acompañar, trabajar en conjunto sobre el proyecto objetivo, lo que se plantee. Y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Pero también tenemos que hablar de educación. Y hacía
8 años habíamos estado en contacto con la universidad, con UNOVA, 8 años habían intentado venir, pero parece ser que la universidad acá no era necesaria. Parece ser que los chicos nuestros, hijos nuestros, se tienen que ir a estudiar afuera. ¿Por qué? Porque es así. Y yo les digo que no. Yo les digo que me fui a estudiar afuera porque no tuve medicina en Villa Mercedes. El año pasado se inauguró la Facultad de Medicina en Villa Mercedes. Pasaron más de 30 años. Íbamos con carteles a la ruta para tener una universidad en Villa Mercedes. Hubieron otras carreras, pero todo es cuestión de tiempo. Por eso que son planificar a muy largo plazo. Esto es el comienzo. Una carrera, dos carreras dentro de un año, seguramente. Ahora vamos a estar firmando otro convenio para que tenga su sede la UNOVA acá, con todos los cursos de capacitación. Pero esto es un proceso. Es un proceso que muchos de los que están acá, jóvenes o no, van a tener sus nietos, pero sus nietos van a desarrollar y van a cursar sus carreras en General Villegas. Porque si nosotros pensamos en un General Villegas que se va a desarrollar, General Villegas en 30 años o en 40 años va a tener entre 80 y 100.000 habitantes. Porque tiene un potencial de desarrollo tremendo. Lo que pasa que quienes lo gobernaron no lo pensaron así. Piensan en el día a día. Y hay que pensar a futuro. Y el futuro es la universidad, es la educación. Se trata también en la educación de modernizar, porque los cambios son muy rápidos. Pero se trata también de capacitar y de formar. Porque todos sabemos que la educación ha decaído tremendamente. Y lo hemos ido viviendo nosotros a través de nuestros hijos, y ustedes lo ven. Nuestros hijos más grandes se formaron mejor que los hijos más chicos. Algo pasa. Díganme, pero algo pasa. Y huelgas, y más huelgas, y nos peleamos por esto, y te damos este aumento, y no te damos este aumento, y que la inflación, y que no la inflación. Acompañemos los aumentos con los índices de inflación, seamos prolijos, administremos bien, no hay que gastar lo que no hay que gastar, y de esa manera vamos a estar todos mejor. Y el policía tiene que ganar muy bien, y ustedes vieron la cantidad de policías corruptos y que han sido dados de baja, y lo seguimos viendo todos los días, porque hace 2 días leí que otra vez se tiroteó la federal con otros de la provincia, porque es así, corren de atrás y de adelante. Es fundamental que nos capacitemos. Y la escuela de aprendizaje es una de las posibilidades que tenemos. Y nos la propusieron y vamos por ella. Y al mismo tiempo nos tenemos que modernizar y trabajar juntos. Y trabajamos juntos con el Consejo Escolar. Y vamos juntos a las reuniones. Y las reuniones las tenemos en el Ministerio. Y va el Consejo Escolar, la directora de Educación, voy yo como intendente y nos reunimos con el ministro a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar. Y tenemos inconvenientes, porque me dicen, mira, los gremios son fuertes y siguen haciendo huelgas. Pero en algún momento van a tener la recomposición salaria y van a dejar de hacer huelga. Porque lo que tenemos que hacer es que los chicos vayan a clase. Pero los docentes van a tener que seguir peleando para mejorar su salario, como los médicos, como los policías. Porque de eso se trata, de que tienen que cobrar bien y tienen que ganar bien. Pero estamos en un país que es un país irreal, difícil, donde en un escritorio se sienta una persona que trabaja igual que otra, y esta tiene una carga horaria y otra carga horaria, y esta gana más y el otro gana menos. Porque está dado, es anárquico, y es todo anárquico, que lo que tenemos que hacer nosotros es ordenarnos. Y ordenar las instituciones cuesta muchísimo, porque las instituciones fueron corrompidas durante muchísimo tiempo. Y después son derechos adquiridos. Y en esos derechos adquiridos tenemos los buenos y los malos. Y muchos de los males en los gremios o en los sindicatos ahora están presos. Muchos de los policías están presos. Y también se trata de eso. Es decir, ¿cambia la justicia? No es que cambie la justicia. Los vecinos, los habitantes, los argentinos están pidiendo este cambio. Y es por eso que esta fuerza y este frente
tiene tanta presencia hoy y este seguimiento. Y nos quieren hacer creer que estamos equivocados y que estamos destruyendo al país. Al contrario, lo estamos poniendo de pie ante el mundo. Se abrieron las exportaciones. Podemos exportar carnes y productos a cualquier lado. Podemos agregar valor. Si nosotros tenemos aquí la infraestructura que les hablaba recién, podemos desarrollar nosotros nuestros productos y darle valor agregado a nuestros productos. Y por eso es que vamos a crecer. Me pregunta el ministro Guillermo Diech el otro día, mientras tomamos una cerveza, ¿y por qué pensás esto? Porque tenemos potencial. Porque es riquísimo este partido. Pero se va el cereal. Ahora, trabajemos nosotros y démosle valor agregado acá y ahí vamos a tener nuestro beneficio. Pues todo lo que se va a ir. Se va y vuelve poco, dicen todos. Es lo mismo que vamos a una localidad pequeña, que estamos así, lo que nosotros producimos, y fíjate cómo estamos viviendo. Cuando en aquel momento por la inundación no podían salir, estaban 4 o 5 días aislados. Y tenían razón esos vecinos allí. Pero tenemos que trabajar para eso. Pero también tenemos que modernizar el Estado. Entonces así hemos digitalizado varias áreas. Hicimos un convenio con Servicopsa para tener ahora internet y wifi en todos los pueblos, para que estén interconectadas todas las áreas, fundamentalmente el área de salud, los CAPS con el hospital. Y trajimos Punto Digital. Y ese Punto Digital crea una idea diferente en ese niño, en ese joven, en ese adolescente, y fundamentalmente en el adulto que no tuvo todavía acceso a la tecnología y que la quiere como descartar. ¿Por qué? Porque hay gente que la va a capacitar, porque los trámites hoy se tienen que hacer todos online. Las guías se hacen online. Nuestro carnet de conductor lo tenemos en 24 horas. Y era una batalla antes para poder tener nuestro carnet de conductor. El documento de identidad. Todo eso se hizo en estos 3 años, 3 años y medio. Dice, ¿cómo tanto? ¿Tanto por qué? Porque hay una cantidad de gente que trabaja, pero fundamentalmente, del otro lado, hay muchísimo más que nos lo piden y que lo necesitan. Y de eso se trata. Se trata de trabajar para vivir cada día mejor, para que nuestros hijos estén cada día mejor, para que nuestros hijos y nietos tengan un futuro mejor. Y para que este querido partido de General Villegas sea mejor y de una vez por todas, digo de una vez por todas, porque yo esperaba y vine por eso y lo elegí por eso, que se desarrollase. Y bueno, seremos nosotros los que vamos a dar este puntapié inicial, los primeros dientes de este engranaje. Y después vendrán otros jóvenes que nos acompañarán, por eso le agradezco a los jóvenes que integran la lista, porque se trata de eso, hay que involucrarse. Pongan el pie, porque no está el pie de la buena gente, de atrás vienen los malos y ocupan sus lugares. Y seguimos siempre en la misma historia. Historias que se repiten. Nosotros que somos más viejos, la hemos visto muchísimas veces. Y la hemos vivido en casa. Les digo a todos, muchísimas gracias por estar. Les digo a todos que vamos por el buen camino, que estoy tremendamente convencido de lo que estamos haciendo. Y no solo en mi persona, sino en el equipo que nos acompaña, en todos ustedes que nos acompañan y formando parte de las distintas reuniones en provincia, en nación, con todos los funcionarios, donde somos muy bien recibidos. Prueba de ello fue este fin de semana. Ustedes vieron la sencillez del ministro Guillermo Dietrich. Bueno, esa es la gente con la que nosotros hablamos y trabajamos todos los días. En un día se baja un auto, ¿quiere decir que vamos a cenar algo? No, vamos a tomar una cerveza a un lado. Venimos acá, caminamos allá. Y justamente se trata de eso. De ser sencillos, humildes, poner muchísimas ganas al trabajo, porque es fundamental. Ser personas de bien, honestos, no robar, no mentir y estar al lado de los que necesitan. Eso es fundamental porque es inadmisible en un país como este tener más del 30% de pobres. No nos merecemos eso nosotros, pero mucho menos ellos, ese 30%. No se lo merecen. Y tratamos de dar igualdad de oportunidades
Por eso este segundo punto digital fue a la Estación Cultural de La Trocha. Y les puedo asegurar que fue un acto emotivo, porque es destacable ver los chicos que hicieron su presentación, la forma en que recibieron, en que el barrio recibió eso, y así es como tenemos que nosotros continuar trabajando. Todos juntos, les puedo asegurar que terminaremos este periodo, estos 4 años que vienen, y Villegas va a ser totalmente distinto, va a ser diferente, va a ser una foto del antes y del después de estos 8 años que podamos haber trabajado todos juntos para tener un partido de General Villegas mejor. Muchísimas gracias a todos.